Perdónenme que me quedó así como cortada la idea. No me había fijado que ya estaba pasando el tiempo de grabación. Entonces, habíamos hablado que la virginidad es la consagración de la sexualidad y renuncia al uso de la misma por un ideal superior, viviendo en continencia perfecta. Fíjense bien, muchas veces pensamos que la castidad y la virginidad es lo mismo. No, señor, nada más lejos de eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Todos debemos ser castos, pero no todos tenemos que ser vírgenes. Entonces, la virginidad es esa consagración de la sexualidad por un ideal superior, viviendo en continencia perfecta. Puede tener motivos naturales, por ejemplo, personas que se dedican al servicio a los demás, personas que tienen desempeños sociales o personas que se han dedicado a las escuelas, a los niños y, bueno, pues se han mantenido vírgenes. O motivos sobrenaturales, que es, por ejemplo, la dedicación a Dios o a la iglesia, que es el caso de las órdenes sacerdotales, de las órdenes religiosas, etcétera, etcétera, que lo hacen por profundo amor a Dios. Entregan eso por amor a Dios. Pero esta cuestión de la virginidad no debe confundirse con la castidad. Ya hablamos clarito que es la castidad, y la virginidad es simplemente consagrar esa sexualidad a un momento de continencia perfecta, y es lo que, digamos, la pueden tener los novios cuando están convencidos de que un ideal superior es llegarse a casar con esa persona de la cual están enamorados. Entonces, junto con de la virginidad tenemos el pudor. Es una parte muy importante de la castidad, que no es otra cosa que un mecanismo psíquico de autodefensa de la propia intimidad. Es un recurso natural el pudor. Ese sí no es una virtud. Es obvio que puede haber excesos y defectos en la educación del pudor, pero esto no elimina la utilidad y la necesidad de educarlo. Es un mecanismo psíquico de autodefensa de la propia intimidad. Es un recurso natural. Es un recurso natural que tú tienes para proteger tu propia intimidad. Pero también hay que tener muchísimo cuidado de que pueden haber excesos y pueden haber defectos en esa educación en relación al pudor. Pero esto no elimina la utilidad y la necesidad de educarlo, que sea bien educarlo. El pudor es el área de seguridad. Fíjense qué importante es esto. Es el área de seguridad del individuo y de sus valores específicos. Y eso delimita el ámbito del amor. Al no permitir que se desencadene la sexualidad cuando la unidad interna del amor no haya nacido aún. Fíjense, el pudor es lo que tiene, es ese cuidado que hay que tener, ese respeto por esa intimidad propia que te delimita el ámbito del amor y no permite que tu sexualidad se desencadene, sobre todo cuando la unidad interna del amor no haya nacido aún. O sea, este sentimiento a veces es hasta ridiculizado, porque la gente dice, ay no hombre, no seas tan pudorosa, pero eso se distingue radicalmente del miedo, de la vergüenza, de la ignorancia y de la coquetería que a veces lo hace como hasta caricatura, pues lo caricaturizan. Pero el pudor no solo da forma humana a la sexualidad, sino que favorece más bien su armónico desarrollo. Por ejemplo, las caricias de los amantes, la exquisita sensibilidad de los verdaderos señores, nada tiene que ver ni con la brutalidad ni con la grosería de los primitivos ignorantes. La finura del verdadero pudor mana de altos pensamientos y fuertes pasiones, no de mentes cerradas, embotadas por prejuicios
contra todo lo que sea carnal. Esto es muy importante. El pudor no es que va en contra de todo lo que sea carnal, no, por favor, todo lo contrario. La finura de ese verdadero pudor sale a la vista de altos pensamientos y fuertes pasiones, no de mente cerrada ni embotadas. Entonces es muy importante ese cuidado del pudor de la persona para poderte llevar y guiarte al verdadero disfrute de lo que pueden ser las relaciones sexuales cuando estás maduramente preparada para vivirlas. La mujer, por ejemplo, tiende a ser objeto del amor para poder amar. En cambio, el hombre quiere amar para llegar a ser objeto del amor. En ambos casos, el pudor sexual no es una huida frente al amor. Al contrario, es un medio de llegar hasta él. La necesidad espontánea de encubrir los valores sexuales es una manera natural de permitir que se descubran los valores de la misma persona. El valor de la persona está estrechamente ligado a su inviolabilidad por el hecho de ser ella más que un objeto de placer. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no vivir esta castidad? Básicamente, la castidad que estamos hablando, la castidad conyugal, la castidad en los novios, etcétera, etcétera. El hecho de no vivir una castidad conyugal, por ejemplo, creo que si ya se los dije al principio, es que tú por respeto, por amor a tu esposo, no vas a ir a buscar para tener relaciones con otra persona. No, no es castidad matrimonial el reservarte para tu esposo. Y es castidad matrimonial para tu esposo reservarte para ti. Entonces, entre las consecuencias, por ejemplo, de no vivir la castidad, está la enemistad con Dios. Bueno, porque hace que te ponga en peligro la posibilidad de tu salvación. Cuando en una pareja, uno de los dos, sale fuera de la pareja a tener vida sexual con otra persona, bueno, mira, está básicamente en pecado. Y además vas a destruir con esas prácticas a lo mejor la belleza y la espiritualidad de tu propio matrimonio. Entonces ciega y hace más difícil entender, por supuesto, las cosas espirituales. Entonces el hombre con esas actitudes o la mujer con esas actitudes pues no pueden percibir las cosas realmente que son del Espíritu de Dios. Santo Tomás nos decía que la lujuria nos impide pensar en lo eterno. Entonces, produce un aburrimiento también, un tesgo muy profundo por la vida. Cuando estás enredado en una circunstancia de esas que no has respetado tu unión matrimonial o no has respetado a tu novia o están adelantando los acontecimientos, entonces hay como un tedio profundo en la vida. Va llevando a tipo de pecado, va llevando a desgracias, porque cuando esas cosas ocurren, mira, si no se descubren, hay una dualidad ahí que no funciona. Y si se descubren, pues mira, te va llevando a la desgracia de esa familia, pues porque entonces ocurren los divorcios, trae consigo los desgastes físicos, los desgastes emocionales, y básicamente, y lo más importante, es que se establece en aquella pareja una falta de carácter y personalidad, una intranquilidad permanente y una falta de alegría en la pareja. Entonces, la castidad, por el contrario, nos lleva a un amor a Dios más profundo, más bien fortalece el carácter, más bien hace crecer la resiedumbre, la paz interior y la alegría. Cuando tú logras vencer, porque no significa con esto que no hayan tentaciones, las hay, pero cuando tú logras vencer esa tentación, te produce un crecimiento grandísimo en tu carácter, en tu personalidad, y entonces te sientes alegre porque fuiste capaz de vencer una tentación
que te puede llevar, pues, básicamente a la enemistad con Dios. Esa parte que habíamos hablado que estábamos hablando antes entre que habíamos hablado de la lujuria, forma parte de la lujuria de los pecados contra el amor. Entonces, esta es una parte un poquito, digamos, más fuerte de esta sesión, porque existen pecados contra el amor. Hay pecados de pensamiento, pecados de palabra y pecados de obra. Fíjense bien, no tengo que explicarlo mucho porque se entiende muy fácilmente. Pecados de pensamiento. Dice, no recuerdo ahorita exactamente en qué está la parte de ese capítulo de los pecados contra el pensamiento. Dice que nada más pensar en el deseo de faltarle, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo, pensando en una tentación de un momento determinado, concebir esa parte y quedarte en ese pensamiento ocasiona ya pecado y ocasiona ya enemistad con Dios. Eso, incluso, son pecados de pensamiento todos los deseos, imaginaciones, recuerdos, emociones y afectos consentidos con el fin de procurarse un placer sexual. Consentido, por ejemplo, significa que todo eso pensado ha sido querido y buscado por uno. Por ejemplo, averiguar dónde venden una revista pornográfica, ir especialmente, comprarla y verla y disfrutar de esa revista, por ejemplo, es un pecado de pensamiento. Entonces, se puede pecar de pensamiento, de palabra y de obra. Pensamiento, por ejemplo, de palabra. Aquí viene todo el tipo de conversaciones donde el tema central es el sexo, pero tratado indignamente. Por ejemplo, cuando hay reuniones donde hay gente que es a lo mejor demasiado bocona y empieza a hablar de cosas y a veces hasta de intimidades sexuales, pero son tratadas indignamente, ese es un pecado de palabra. Y los pecados de obra, bueno, comenzamos con la lujuria. La lujuria es un pecado capital y es el origen de todos los demás pecados contra el sexto mandamiento, que es: no cometerás actos impuros. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer sexual. Es el ansia desmedida de satisfacción sexual. El lujurioso es un hombre o una mujer egoísta y está alejado de Dios, porque no tiene ni la voluntad ni la inteligencia para poder enfocar su deseo o su placer sexual en la parte espiritual y en la parte sacramental, sino que está siempre buscando una ansia desmedida de esa satisfacción sexual. Entonces, los pecados, básicamente la lujuria, es ese pecado capital que es justo en contra del sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Los pecados contra este mandamiento se dan cuando se busca el placer sexual fuera de la naturaleza creada por Dios. Al no respetar las leyes de Dios, perdemos la oportunidad para ser felices y para llegar al cielo. Dentro de esos pecados y de esa lujuria, etcétera, etcétera, existen una serie de pecados. Yo los voy a ir, digamos, enumerando y explicando poco a poco, pero bueno, no tiene mucho tampoco de grandes explicaciones. La fornicación, que es realizar el acto sexual fuera del matrimonio, entre solteros. Es una unión carnal entre un hombre y una mujer, pero fuera del matrimonio. Aquí se incluye también la unión libre, las relaciones prematrimoniales, el concubinato, las relaciones estas prematrimoniales, que son los encuentros sexuales entre los novios o conocidos antes del matrimonio. Hoy en día, ya fíjense lo que dice esto, ¿no? Las relaciones prematrimoniales son los encuentros sexuales entre novios, pero es que ahora también
entre conocidos se llevan a cabo